¿Por cuánto se garantiza en nuestro país el respeto hacia este derecho del reposo? Es que el derecho del reposo, buenos días, saludos a todos, el derecho del reposo viene dado por la legalidad que existe en el país. Cuando tú tienes un país en el cual en las mismas regiones no tienes oficinas para validar el reposo, ya no se está respetando ese derecho, porque la empresa y el trabajador tienen que trasladarse a otras regiones y a otros sectores a validar un reposo. Primero. Segundo, ¿cómo garantizas un derecho en el cual no existen los profesionales suficientes para validar ese reposo? ¿Cómo la empresa valida que ese reposo sea verdadero? Que ese reposo sea realmente legal, emitido, cuando no puedes ir directamente, sino a través de un tribunal, y eso lo explicará el colega, hacerlo. Entonces, nosotros estamos muy claros, ¿verdad?, de la necesidad que pueda tener una persona en un estado de obtener un reposo. Pero es que en los actuales momentos los reposos laborales muchas veces no son dados ni siquiera por las mismas enfermedades, sino por las necesidades del país que estamos viviendo, que es otra cosa. Eso es un tema complejo. Y por eso vamos, claro, y por eso hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, vamos, si que estás hablando que vamos a hablar claro, ¿ok? Y si vamos a hablar claro, la cosa hay que decirla. Y es lo que uno vive en las oficinas, sobre todo lo que es comercio y servicio. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto y ves que no tienes el servicio de las mismas aerolíneas, de los locales comerciales, de un restaurante, y tú preguntas, y es que, bueno, la persona está de reposo, no la puedes sustituir. Antes de tu estructura de costos, nosotros antes teníamos la persona que estaba haciéndole la suplencia a quien tomaba el reposo, porque es normal. Es normal, pero antes teníamos un reposo de un 3 o un 5% que tú podías manejar. Pero en los actuales momentos, donde el reposo cada día es mayor y va a crecer dependiendo de las necesidades que tengamos todos. ¿Qué porcentaje más o menos se está manejando en este Mira, momento? depende. Eso va a depender, eso depende del sector, de la región. Hay sectores que ya tienen un 40 y un 50% de reposo, claro. Porque es que es la necesidad de lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate que a mí me corresponda tener que salir a buscar. O sea, yo estoy recién parida, ¿ok? Y yo estoy entrando de mi postnatal, pero yo necesito la leche, necesito los pañales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pido un permiso y no me lo dan. Exactamente. No, lo que estamos haciendo los patronos es que sí estamos dando los permisos, no nos queda otra, porque además se te van. O sea, es que se ponen de acuerdo entre ellos para poder irse, hacer la cola, a marcar la cola, y después llegan, vienen y se va el otro, y eso estamos, y es la necesidad que tenemos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? El trabajador le es más fácil, ¿verdad? Porque además es como la mayor tranquilidad de un reposo. Cuando tú podías ir a una inspectoría, el reposo se validaba. Antes, además, el empleador no tenía que pagar el reposo, porque tú pagas una seguridad social. Tú como empleador tienes que pagar una seguridad social. Se supone que cuando tú pagas esa seguridad social es precisamente para que el Estado responda ante ese reposo, claro, no para que tu patrono tenga que responder, porque eso operativamente tienes un salario doble que estás pagando. Ahora, es importante también conocer en promedio cuántos trabajadores validan el reposo en el Seguro Social, en las empresas en general. ¿Es esto algo que quizás ha obligado también al empresario o al patrono a dar permisos antes que esperar que te traigan un reposo? Sí, usted que a veces validar un reposo te puede demorar 3 días, 5 días. Por lo que decía antes, no hay la estructura suficiente en el Estado para responder ante esa necesidad. Y cuando el trabajador tiene que ir a validar ese reposo, no está el médico, tiene que ir a otra oficina donde lo va a validar, y estamos hablando de zonas centrales, pero si nos vamos al interior del país, en el cual no tienen oficinas, es peor todavía, porque tienes que trasladarte y perder un día y luego regresar nuevamente, y así se te va el tiempo. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el patrono? El patrono muchas veces lo que hace es, bueno, prefiero aceptar el reposo. Además, igualmente tengo que pagar la diferencia, y no me lo valides, me lo traes como está.
Y así te lo acepto. Que esa diferencia corresponde aproximadamente a un 33.3%. 33%, porque es un tercio Porque es un tercio. Los otros salario. 2 tercios los debería cubrir el Seguro Social. Como el Seguro Social no está emitiendo los pagos oportunos, muchas veces hay trabajadores, ¿verdad?, que prefieren no obtener el reposo, pero son esos trabajadores responsables, y además necesitados, que prefieren no validar el reposo, no obtener el reposo, y también es un riesgo, claro, porque tú no puedes tener en tu oficina a una persona bajo unas condiciones no óptimas para el trabajo, y que además te pueden hacer responsable ante cualquier circunstancia que se presente. Eso tampoco es bueno. ¿Qué significa para una empresa el estado de reposo de un trabajador? Pérdida económica, desprofesionalización, dependiendo el tiempo del reposo. ¿Por qué? Porque hay servicios que para prestarlo tú necesitas una formación permanente, y cuando ese trabajador vive en un reposo, tú no puedes tener esa formación permanente. O sea, un trabajador cuesta mucho a una empresa, no es solamente el salario que se paga. Yo creo que el trabajador cuesta más en una empresa en la formación que en el mismo salario. Cuando ese trabajador está en permanente reposo, tú estás perdiendo esa inversión que hiciste con ese trabajador. Gustavo González nos dice, buenos días, las empresas deberían pagar el reposo y luego pedirle el reembolso al seguro. ¿Cuán factible es esto, Cipriano? Sí, eso lo hacíamos antes. Antes las empresas generalmente le pagaban el reposo al trabajador, luego el cheque se endosaba al patrono y era viable. ¿Y por qué no se hace ahora? Porque resulta que el Seguro Social no está pagando, entonces la empresa se queda, y además cuando comienzan a incrementar los reposos tienes que protegerte. ¿Okay? Antes se hacía porque, como hablábamos, era un 2% solamente la incidencia, en un 2-3% la incidencia en el sector de los reposos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa allí? La empresa paga su 33% durante todo el tiempo que pague el reposo, así el Seguro Social no cumpla con ese 66.6%. Pero es que estábamos hablando que antes la empresa pagaba todo el salario. Claro. ¿Ok? Ahora te paga el tercio y el trabajador queda lo que le pendiente corresponde por el 2/3, exactamente. Antes no, antes pagábamos todo el salario. ¿Cuánto tiempo debe presentarse el reposo laboral a la empresa? Un trabajador lo presentó 3 meses después de validado. El trabajador debería comunicar, si no tiene la posibilidad de llevar el reposo, debería comunicar al patrono la situación. O sea, un trabajador que lleve 3 meses después un reposo, evidentemente ya ha incurrido en faltas que serían los tribunales quienes determinarían si la falta procede un despido o no procede un despido. Ahora, ocurre también una situación que quizás es una duda para muchos venezolanos. Yo tengo 3 días para validar el reposo, entiendo, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sí. Pero tengo hasta 5 días para entregar ese certificado de validez del reposo en la empresa. Pero, ¿cuán expedito es realmente el Seguro Social en otorgar esto? No lo es, por eso te digo que generalmente lo que se le pide al trabajador en ciertas circunstancias es que notifique que hay un reposo. Okay. Mira, las empresas tienen una relación de confianza con sus trabajadores. Nosotros los empresarios conocemos el entorno de nuestros trabajadores, o sea, y sabemos cuándo, y por eso comenzamos a investigar cuándo un trabajador se convierte en reposero, cuándo un trabajador pide un reposo porque hay una necesidad, que así, y muchas veces lo aceptamos, aun cuando no es lo correcto, ¿okay? Los mismos trabajadores, ¿ok? Porque no puede ser que yo tenga que hacer un trabajo por el otro. Claro. Son los que empiezan a investigar el entorno de ese trabajador de por qué se convirtió en reposero. Claro, la empresa un poco ya para asumir que sí hay un proceso de validación. Sí, que hay un proceso de validación, no es lo legal, y eso lo puede decir el doctor, pero es un proceso de validación que está, y el trabajador y la empresa no son responsables de la ineficiencia que pueda tener un ente gubernamental, y muchas veces tenemos que ser condescendientes dependiendo del trabajador. ¿Okay? Somos condescendientes. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tú pudieses enviar ese formato vía electrónica, y que la administración pública te responda vía electrónica, y que el trabajador no tenga que trasladarse a una oficina donde las colas son terribles. ¿Qué pasa con otros beneficios, como por ejemplo el de alimentación? ¿Está la empresa obligada a pagar este beneficio en el caso de una suspensión de la actividad laboral? Sí. La modificación ahora de la ley de alimentación te dice que debes pagarle al trabajador.
Eso es una carga laboral. Es una carga laboral como también lo es, como decía el amigo, las enfermedades ocupacionales. Mira, si hay algo terrible en este país es que el empleador se ha convertido en un policía de hacer seguimiento cuando ese trabajador tiene reposo y luego ejerce otra actividad. Muchos trabajadores solicitan reposo en estos momentos para ir a esa economía informal, pero otros también se van a una economía informal que es mucho más peligrosa porque ejercen trabajos que pudieran generarle una enfermedad ocupacional. Entonces luego el empleador es responsable de esa enfermedad ocupacional. ¿Cómo hacer en esos casos? O sea, tú tienes que convertirte en policía, de estar detrás de ese trabajador que se queda en su casa. Y en muchas ocasiones lo que hay detrás de eso es un reposo falso. ¿Es un reposo falso o es un reposo que no es, que tú no lo puedes catalogar de falso, pero que no es el reposo legal realmente? Exacto. ¿Ok? Es un reposo que obtienes por cualquier medio, aun cuando sea legal. Porque luego tú cuando investigas dónde está el trabajador, resulta que está en su casa tumbando un motor. Del caso de las embarazadas vamos a hablar de inmediato, pero me quedaba algo pendiente, porque Cipriana decía que esto de la proliferación de los reposeros, del ausentismo laboral debido a esto, no es un problema de leyes, entonces ¿de qué? No, pero es que el doctor está hablando de... O sea, aquí en un momentito ya le he hablado de 5 leyes. O sea, si le está hablando de 5 leyes, ¿cuántas leyes más están involucradas en un tema laboral? Entonces, claro, no puede ser problema de leyes. Es un problema de estado de necesidad, es un problema de la impunidad, es un problema de la administración pública, del patrono, del trabajador. Por eso es tan importante la tripartita y por eso la OIT todos los días nos dice, tenemos que reunirnos, patronos, trabajador, y el Estado, que es el que viene a regular y a poner orden en esto, porque para eso es el Estado. ¿Y dónde quedó la tripartita acá en Venezuela? Bueno, nosotros tenemos años que no vemos tripartita, no tenemos una bipartita, porque en este momento tenemos un maridaje y además un maridaje perfecto con los trabajadores y nos reunimos permanentemente con los sindicatos laborales, inclusive con sindicatos laborales que no son tan afectos al tema nuestro, porque se ven afectados, porque en un país cuando el desempleo va creciendo, el trabajador evidentemente se ve perjudicado. Es cierto que hay muchas empresas que deciden no iniciar el proceso de denuncia por algún caso de reposo falso, algún trabajador que esté incurriendo en esto, por un poco temor a la acción de los sindicatos. Sí, claro, es que es la acción de los sindicatos, la acción del mismo gobierno, dependiendo del tipo de empresas que sean. Entonces, pero eso ha cambiado en cuanto al patrono, porque el patrono, cuando ve que se incrementan los casos, no te queda más alternativa que tener que ir a un proceso legal, porque el proceso legal te protege de otros que también estén. Cuando no lo haces, vas cayendo en el juego, en ese juego perverso, de ese círculo vicioso que entramos todos, y al final estás entrampado. Entonces sí, y además la recomendación es que vayan a los organismos. O sea, aquí hay instituciones que no funcionan, pero hay instituciones que funcionan. Aquí hay trabajadores del gobierno que no funcionan y que no ejercen su actividad como es, pero hay trabajadores que sí. Y además la insistencia nuestra tiene que ser hacia lo legal. Claro. La insistencia nuestra tiene que ser que tú precisamente como patrono estás pagando unos parafiscales que cada día son más fuertes en ese cerco que habla con la industria que tienen los empleadores. Entonces hay que ir hacia la instancia gubernamental, hay que ir a la defensa de lo que establece la ley, tanto para el trabajador como respeto a la función del trabajador, como el respeto al patrono. A la mujer embarazada también se le debe garantizar su derecho al beneficio de alimentación durante todo su periodo de reposo pre y postnatal. Sí. Igualmente al padre. Al padre también, claro, porque cuando estamos hablando, claro, porque si hablan que tiene que beneficiarse a todos, al padre también tendría que ser, que son los 14 días. 14 días continuos. Sí, 14 días continuos. Para que él pueda pues estar en ese periodo. Sí, para que acompañe a la madre en ese primer periodo de posparto. ¿Qué pasa si la persona decide no continuar con su reposo, no cumplir con el reposo? El patrono está obligado a que ese trabajador cumpla con su reposo, porque cualquier circunstancia que se presente, porque ese trabajador está allí, va a ser responsabilidad del patrono y va a tener que responder.
Es peor entonces la Claro, cosa. entonces Marcos, tiene que obligarlo. Y sucede mucho, ¿viste? Sucede mucho cuando el trabajador dice, no, o sea, si el seguro no me va a pagar, yo prefiero trabajar. Claro. Porque además a veces el reposo es por una circunstancia que no le impide el trabajo. Y sobre todo cuando es un trabajo de oficina, cuando es un trabajo... Pero el patrono debe protegerse. claro, y es un riesgo porque además eso puede causar lesiones que se van a ver quizás a largo plazo. Marcos Guillermo Moreno nos dice, reposo laboral, sinvergüenzura legal que contribuye a la destrucción del aparato productivo, reposeros crónicos, leyes no castigan, nos dicen por acá. Volvemos entonces, eso nos lleva otra vez al asunto de la impunidad. César García Tobar dice, reposo laboral, ¿por qué las empresas no aceptan determinados reposos de ciertos centros de salud como Barrio Adentro? Porque la ley establece quién debe validar los reposos, o sea, quién debe emitir los reposos. O sea, lo que es triste, que estemos en un país que necesita tanto trabajo, hablando de un profesional como es el médico que delinque. Eso es triste. En un país que lo que requiere es precisamente trabajo, en un país con una recesión como la que tenemos, que en lugar de nosotros tener 8 horas de trabajo diario, deberíamos tener hasta 12 horas de trabajo diario, porque tenemos que recuperarnos. ¿Bien? Entonces, eso es lo más triste. Que hablemos de profesionales como un médico, que es lo que significa formar un médico. Pregunta para Cipriana rápidamente. Suponiendo que termina el lapso del reposo validado por el Seguro Social, la persona se reincorpora, pero esta persona tiene que asistir por lo menos medio día, 3 días a la semana, a terapias. ¿La empresa está obligada a pagar el día completo de trabajo? ¿Debe dar el permiso? Y se cumple. Se cumple, mira, el patrono cumple con los trabajadores siempre. El patrono es responsable, o sea, no estamos hablando del patrón, hay patronos irresponsables como hay trabajadores irresponsables. Pero es una obligación del patrono, permitirlo y pagarlo. Es que además se cumple. Okay. Pero además se cumple. Los trabajadores, sobre todo con el tema de INSACEL, cuando hay una enfermedad ocupacional, tienen que ir a una rehabilitación. Y rehabilitaciones que muchas veces termina pagándola el patrono, ¿ok? Aun cuando, como decía el doctor, no es obligación del patrono pagarla, pero muchas veces termina pagándola el patrono. ¿Quién debería pagarla? La Seguridad Social, porque el patrono paga una cuota aparte de esa responsabilidad social. Claro. Por eso es que también hay una ley de Seguridad Social que está en una gaveta, que es del año 2000, 2002, por ahí por esos lares, y eso está en una gaveta que algún día saldrá. La tripartita no es un mal, la tripartita es un bien que le hacemos a la sociedad, y particularmente en un momento como en la cual la realidad económica nos dice que todos los actores tenemos que ponernos de acuerdo, porque el país está en una crisis que necesitamos, tenemos un objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común? Salir de la crisis, porque la crisis no beneficia ni al empleador, ni al gobierno, ni al trabajador. Y se necesita de todos, trabajando en conjunto para poder salir. El objetivo común es salir de la crisis. Así es. Damos el concurso de todos. Entonces, por eso hablamos siempre de que tenemos que ir al diálogo social productivo. Y ese diálogo social productivo solo es posible cuando todos los actores se puedan reunir y con mucho respeto emitir las normas, los procedimientos y todos aquellos que nos conlleven a que la producción sea la necesaria para recuperarnos de la crisis que está viviendo el país.